Cuarto domingo de Cuaresma, domingo letare. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en un sentido alegórico, porque estas dos madres son los dos testamentos, el uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es figurado en Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre, es madre de todos nosotros, porque escrito está: alégrate estéril, que no pares, prorrumpe en clamores de júbilo, tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la abandonada que los que de la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Porque, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava, sino el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad Cristo nos la ha adquirido. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es la del lago de Tiberíades, y lo seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba ya la Pascua, un día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos, y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarlo, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les dan para que cada uno tome un bocado. Uno de los discípulos, Andreas, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a estas gentes. Y en aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes, y habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los peces, dando todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Así lo hicieron, y llenaron 12 cestos con los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada. Después que todos hubieran comido, aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerlo rey, huyó otra vez al monte él solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la domingo letare, domingo cuarto de Cuaresma. En este domingo es un domingo mezclado con una cierta alegría, porque se nos recuerda este milagro que nuestro Señor hizo de la multiplicación de los panes, y que en medio del peregrinaje de la Iglesia hacia el cielo, tenemos siempre la consolación de este alimento
espiritual, ¿verdad? Sobre todo el alimento de la Eucaristía, pero también el alimento de la fe. Entonces, porque no podemos ni siquiera participar bien a la Eucaristía si no tenemos primero la fe. Así que esta virtud, que es el fundamento de todas las demás virtudes, es muy importante en la vida cristiana. Aunque ya lo he dicho muchas veces, pero hay que insistir porque es realmente muy importante y hoy se ha minimizado demasiado esta virtud que incluso en la misma tradición no se le da ya la importancia que debería tener. Así que tenemos que tener una idea clara de lo que es la fe y no el concepto modernista, ni el concepto sentimental, ni el concepto distorsionado, ¿verdad?, por aquellos tradicionalistas que han distorsionado también la fe, porque la fe consiste más bien en algo teórico que no tiene actos, que no tiene consecuencias en las cosas prácticas, y también esa es una manera de distorsionar la fe. Y si se distorsiona la fe, se distorsiona toda la vida cristiana, toda la vida es afectada por eso. Por eso es tan importante la Iglesia siempre ha tenido una importancia especial al combate de las herejías, porque las herejías distorsionan la fe y la destruyen, y entonces ya la vida cristiana no es posible si no hay la fe. Entonces una fe bien, no una fe de puro entusiasmo, de pura devoción sentimental, de una especie de entusiasmo humano, y todo eso es una fe deformada que no es la verdadera fe. La fe es un acto de la inteligencia. Dios puso la fe en la inteligencia para que sea practicada en la inteligencia y no en el corazón. Ciertamente el corazón tiene una función también en la fe, que es simplemente aceptarla, seguirla, lo que la inteligencia le muestra. Pero la fe hoy se ha deformado, y muchos católicos, incluso que parecen buenos católicos, tienen una fe deformada, una fe sentimental, y no es una fe que es racional, que es una fe porque la fe nos hace adherir a conceptos, a ideas, a enseñanzas de Dios. Entonces hay que saber razonar también para poder creer, y no es simplemente una especie de voluntarismo, de entusiasmo, de sentimiento, de una devoción sensible. Es una idea, es un pensamiento que la gente realmente inteligente pues se guía no por los sentimientos, se guía por las ideas, se guía por la razón. Y en la vida cristiana también es así. La fe es la que nos da la pauta, la que nos dice cómo debemos conducirnos en todas las cosas. Entonces esa fe sentimental ha hecho muchísimo daño a la vida cristiana, porque ya muchos católicos ven en la fe en una especie de voluntarismo que no tiene un objetivo claro. O sea, que aunque la fe no nos da todo, no nos deja entender todo, pero por lo menos nos dice qué es lo que debemos hacer, y tenemos la fe nos da ideas que nos guían, y no es algo imaginativo, no es algo que venga de los sentimientos. Entonces ese concepto sentimental de la fe es en lo que consiste la fe modernista, que la fe modernista llama sentimiento religioso, y que según ellos eso es lo que ha construido todo lo que es la Iglesia, todas las cosas que existen en la Iglesia,
hacia una obra una construcción del sentimiento religioso, que es subjetivismo, porque la fe sale del hombre, no viene de Dios. Entonces una fe sentimental es lo que yo siento, lo que a mí me gusta, es que esto me inspira devoción, es que esto me parece bonito, me parece... No, la fe católica no es así. La fe recibe todo, se guía por lo que Dios ha dicho, por lo que la Iglesia nos revela, nos transmite, y la enseñanza de la Iglesia. Entonces es racional, porque está fundamentado en la razón. Ahí es donde Dios puso esta virtud, y no se puede practicar bien la vida cristiana si no tenemos una fe bien formada. Una fe bien formada no quiere decir un corazón bien formado, quiere decir un concepto de la enseñanza de Dios bien formado. Y de ahí viene también, en segundo lugar, viene la respuesta del corazón, que tampoco hay que anularla, pero la respuesta del corazón es cuando aceptamos la fe, cuando la seguimos, cuando nos sometemos a la enseñanza de Dios y de la Iglesia como Dios la ha dicho. Entonces no es como a mí me parece, como a mí me gusta, como a mí me inspira. Todo eso es subjetivismo, y es muy peligroso, porque eso ha hecho un daño enorme, porque ya los católicos en su vida cristiana generalmente hoy no se guían por razones, se guían por aprensiones, sentimientos, pulsiones, como dicen hoy. Entonces es que esto me gusta, es que esto me atrae, es que esto me parece, ¿verdad? Me parece bueno. Entonces son impresiones, y hay que abandonar esa mentalidad, porque esa es la que destruye la fe. Entonces debemos conocer bien nuestra religión, porque si hacemos hay personas que no tienen ninguna instrucción, que no conocen su religión, que no la estudian, que no tratan de leer cosas que nos explican qué es nuestra fe, y entonces forzosamente, si no tienen conceptos en su alma, no tienen conceptos en su mente, entonces van a hacer lo que a ellos les parece, lo que a ellos les causa buena impresión, lo que les atrae. Y es verdad que la voluntad en la vida cristiana es muy importante, la buena voluntad es verdad que es muy importante, pero no es todo, porque por más que una persona tenga buena voluntad y buen corazón, si ustedes quieren, si no tiene las ideas claras, no podrá practicar esa buena voluntad, porque la buena voluntad se ejerce sobre todo en la sumisión, en la obediencia a Dios, a la enseñanza de Dios y de la Iglesia. Ahí es donde se ejerce la buena voluntad. Entonces si yo nada más tengo buena voluntad, pero no sé cuáles son mis deberes, cuál es lo que la Iglesia nos enseña, no la puedo practicar esa buena voluntad, porque no tengo una materia de los actos de la buena voluntad. Esa es la buena voluntad, yo la ejerzo cuando hago la voluntad de Dios. En eso se conoce la buena voluntad. Si yo, por más buena voluntad que yo crea tener, no obedezco la voluntad de Dios, en eso se conoce la mala voluntad, precisamente. La mala voluntad es cuando yo no me someto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la bondad misma. Dios es la bondad suprema. Entonces es la bondad absoluta. Y cuando yo no obedezco a Dios es porque soy malo. Entonces yo no veo a Dios un bien absoluto, entonces yo puedo hacer las cosas a mi modo. Si yo puedo escoger entre lo que Dios dice y otras cosas, lo que a mí me parece, entonces estoy siguiendo un concepto falso de la bondad. Y en realidad es maldad, porque Dios es absoluto. Así que para saber dónde está el bien, todo siempre es con relación a Dios. ¿Por qué? Porque todo bien viene de Dios. Y como yo sé que una cosa es buena,
pues si una cosa está sometida a Dios, si una cosa viene de Dios, si una cosa está dirigida a Dios, en eso yo conozco que es una cosa buena. Pero si de alguna manera se independiza de Dios, y esa es la mentalidad liberal, en esa medida es mala, y no es algo arbitrario, es algo real, es algo casi físico, porque la bondad no puede estar desligada de Dios, ni en las criaturas, ni en nada. Entonces, de hecho, todo el bien viene de Dios, absolutamente, no hay excepción posible, nada puede existir si no depende de la bondad de Dios, y existe porque Dios le da la existencia. Y así como existe porque Dios le da la existencia, una cosa es buena porque está sometida y obediente a Dios. Si no, no es buena, y es algo real, no es arbitrario, es algo absoluto. Y es lo que la mentalidad liberal de los católicos modernos no entiende. Entonces son muy subjetivistas. Entonces ellos practican el bien a su modo y a veces no tienen, son ignorantes de cómo se debe vivir las virtudes cristianas, como la caridad, todas las virtudes. La verdadera paciencia no es lo que generalmente la gente cree. Hay que tener paciencia a las personas que pueden ser buenas, pero no podemos tener paciencia con el mal, o con lo que está comprometido con el mal. No podemos tener paciencia. Mientras que el católico sentimental cree que hay que tener paciencia en todo momento, en todas las cosas, y no. Hay que tener paciencia cuando es para bien. Así que Jesucristo no siempre tuvo paciencia, y es muy curioso que los católicos liberales siempre curiosamente se les olvida todos esos momentos en que Jesucristo no tuvo paciencia, y incluso mostró indignación, incluso fue violento nuestro Señor con los mercaderes del templo, y será violento el día del juicio final, porque ahorita es el tiempo de la misericordia, y por eso nos tiene paciencia, pero en un momento dado Él va a castigar, y va a ser una suprema violencia. Y entonces eso no quiere decir que Dios no es paciente, que no es misericordioso. Sí lo es, pero hay un tiempo para la paciencia, hay un tiempo para la justicia. Entonces el infierno Dios lo creó, es una realidad que Dios creó el infierno. Entonces Dios es malo, Dios no es paciente, Dios falta de caridad. Así que esa es la pregunta que se deberían hacer los católicos liberales que tienen una bondad que no entiende, que nada más quiere ser, es toda una apariencia, ¿verdad? Entonces hay que ser amables todo el tiempo. Sí, si fuera posible sería lo ideal, pero a veces no se puede porque hay que defender el bien. Entonces en los santos, en la vida de los santos, no siempre fueron pacientes. Entonces, esa es una falsa noción de la bondad, porque no está fundamentada en razones. A veces tenemos razones de ser impacientes, a veces sí, a veces, aunque tengamos razones, pues tenemos paciencia, pero llega un momento en que puede ser que no, ¿verdad? Entonces, nada es tan absoluto como Dios mismo. Y las virtudes están siempre en dependencia de lo que dice la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad de la fe. Entonces, ¿cómo sabemos que una virtud es verdadera virtud? Pues es la fe que nos explica cómo y en qué. Entonces, si el católico sentimental, liberal, no se basa en razones, se basa en impresiones, ¿verdad? Es que esta persona se ve buena gente, es que nunca dice no, es que nunca
nunca te lleva a la contraria, nunca y entonces es buena gente. No, la bondad se basa siempre en algo concreto, y es la fe que nos explica en que siempre hay razones, es la verdad que nos dice esto es bueno porque es así, porque Dios lo ha dicho, porque la razón también nos dice que una cosa es buena. Entonces, si negamos la razón y negamos la fe, entonces estamos desorientados. Y hay mucha gente que está muy desorientada y cree que es buena porque según ella es buena gente. Y es falso. A veces hay personas yo he visto personas que justifican pecados muy graves por una pretendida misericordia, por una pretendida paciencia. Entonces, fulanito y menganita están juntos pero no están casados. Sí, pero hay que tenerles paciencia porque son buenos, porque son esto, y no hay que decirles, o es que no hay que intervenir para no crear problemas. Entonces, para ellos es más importante no crear problemas que defender la verdad. Y eso es modernista, eso es liberalismo. Entonces, los católicos se han ido vuelto pacifistas porque no quieren problemas. Y es cierto que defender la verdad conlleva problemas. Entonces, Jesucristo enseñó la verdad y eso le conllevó problemas. Entonces, la persecución de los fariseos, todas esas trabas que le ponían, hasta la muerte. Y nuestro Señor nunca cedió, porque Él siempre defendió la verdad. Él dijo que para eso había venido al mundo, para enseñar defender la verdad. Entonces, la verdad ya no es lo más importante hoy para muchos católicos. Hoy es la tolerancia, pero es un absurdo. ¿Tolerancia qué quiere decir? Entonces, tolerancia del mal, tolerancia de lo que está mal. Eso no es lo que se debe tolerar. Se puede tolerar a veces una situación de personas que están en el error, pero que pues necesitan tiempo para entender, entonces a veces uno puede tener paciencia, es el sentido de la tolerancia cristiana, pero no quiere decir tolerancia con el mal ni con el error. Entonces hoy ya la tolerancia es darle manos libres, incluso leyes que protegen a las falsas religiones, a las cosas malas, a los homosexuales. Y esos dicen, no, es que nosotros somos buenos porque somos tolerantes. No, es que sois malos porque toleras el mal. Y en eso se sabe que una persona es buena o que una persona es mala. Las personas que adhieren al bien, que aceptan el bien, que practican el bien, que obedecen al bien, son buenos. Y una persona que practica el mal, que es cómplice con el mal, que lo acepta, que lo protege, es una persona mala. En eso se conoce. Entonces hoy todo es en el modo como se hacen las cosas, pero no es el modo. Lo que nos hace buenos es la adhesión al bien. A veces podemos hacer el mal con un modo que tiene apariencias de bondad, ¿verdad? Que tiene apariencias de gentileza, de una cierta bondad, y es inicuo, es algo que ofende a Dios, ¿verdad? Como cuando el Papa está con personas que se portan muy mal, que hacen cosas muy ofensivas a Dios, como un artista que hacía obras blasfematorias, pero él lo recibe con la sonrisa, a una aparente caridad, pero eso es falso, todo eso es ofensivo de Dios. Es horrible esa mentalidad de falsa bondad. Entonces queremos ser buenos, debemos practicar la fe, debemos practicar la enseñanza de Dios, la enseñanza de la Iglesia. Si no tenemos conocimiento, porque no basta decir, bueno, yo creo en Dios porque Dios existe, yo creo en Dios porque yo sé que es bueno, pero esas cosas son muy generales. A veces Dios nos pide ser más concretos. Entonces,
hay cosas que están prohibidas por la ley de Dios. Hay personas que creen que tomar pastillas abortivas no es pecado. Bueno, y sí es pecado, pero ¿por qué es pecado? Pues que se instruyan, que busquen la verdad, que traten de conocer lo que la Iglesia enseña. Entonces, es que a mí me parece que, yo pienso que, entonces se basan en su opinión, ¿verdad? Pero se basa todo en una cuestión subjetiva. Entonces, toman decisiones mayores, gravísimas, y de cosas que son muy graves, y no se informan y no quieren, se basan solo en su juicio, sabiendo que otras personas tendrán otro juicio, y entonces ¿quién tiene la verdad? Entonces no puede ser que dos personas que dicen dos cosas contradictorias al mismo tiempo, que tengan al mismo tiempo razón. Entonces de ahí sale que hay cosas absurdas, situaciones absurdas. Entonces hay que buscar la verdad. ¿Dónde está la verdad? Entonces Dios hizo a la Iglesia Católica la depositaria de toda su enseñanza, de toda la verdad moral que necesitamos para ir al cielo. Entonces ahí está. Hay que buscar qué dice la Iglesia. Hay que buscar qué nos transmite la fe de la Iglesia. Y ahí está. Entonces, pero ¿cómo vamos a seguir la Iglesia? Pues ¿por qué razón? Porque la fe no lo dice. Jesucristo dijo: el que a vosotros me oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Quiere decir que Jesús quiere transmitirnos su enseñanza por medio de la Iglesia. Y toda la historia de la Iglesia siempre ha sido, las herejías siempre ha sido para combatir a la Iglesia, sobre todo para combatir a la Iglesia. Y el catecismo del Concilio de Trento decía que es más, que los sacerdotes deben predicar más sobre la Iglesia que sobre Jesucristo. ¿Por qué? No porque la Iglesia sea más importante que Jesucristo, sino porque para ir a Jesucristo hay que pasar por la Iglesia, ¿verdad? Entonces también se nos habla más de Jesucristo que de Dios Padre, que de Dios Espíritu Santo. No quiere decir que Jesucristo sea más importante que Dios Padre o Dios Espíritu Santo, sino porque Jesucristo es el medio para ir al Padre y al Espíritu Santo, y la voluntad de Dios fue que fuera la segunda persona de la Trinidad, por ella fuéramos salvados. Por eso invocamos ante todo a Jesucristo, antes que al Padre, antes que al Espíritu Santo. Lo invocamos todo el tiempo, en las oraciones, en las oraciones también de la misa, siempre se termina por Jesucristo nuestro Señor, etcétera, ¿verdad? Entonces, y así también, para ir a Jesucristo necesitamos de la Iglesia, y no podemos ir a Jesucristo si no vamos por medio de la Iglesia católica, no de la Iglesia conciliar, no de la Iglesia modernista, no de la Iglesia adulterada, no de la Iglesia falsificada. Hagamos bien la diferencia, y esa Iglesia es la que nos salvará. No hay otra, no hay otro medio, y Jesucristo lo hizo así. Entonces, si queremos tomar nuestros juicios como criterio, nos vamos a equivocar, infaliblemente nos vamos a equivocar. Entonces necesitamos de la fe de la Iglesia. Y Nuestra Señora, cuando apareció Nuestra Señora de Buen Suceso, que apareció en Ecuador en el 1634, en esos años, ella hizo un milagro delante de esta religiosa, por la cual ella nos transmitió el mensaje de que en estos tiempos que estamos viviendo habría una gran crisis de la fe. Y un día la madre estaba rezando, la Madre Mariana estaba rezando en la iglesia, y vio que la lamparita del sagrario, esa lamparita que simboliza la fe,
porque se prende solo cuando está la hostia en el sagrario, como diciendo, está ahí la presencia real, tienes que hacer un acto de fe, tienes que adorarlo, tienes que hacer la genuflexión, tienes que entrar con respeto. Entonces la lamparita que se prende en las iglesias cuando está presente la Eucaristía o la hostia, es como para simbolizar la fe que debemos tener en la presencia real. Entonces, en ese momento que la Madre Mariana estaba rezando, se apagó la velita y todo se apagó, quedando el altar mayor enteramente a oscuras. Y luego de repente se vio una luz celestial y apareció la Virgen María. Entonces, que encendió la lamparita y de ahí se iluminó toda la iglesia de nuevo. Entonces es que la Virgen le explicó que que al final del siglo XIX y gran parte del siglo XX se extinguiría la luz preciosa de la fe, ¿verdad? La Virgen no habló de la caridad, la Virgen no habló de las otras virtudes que hay tantas, ¿verdad? La misericordia, la paciencia, no, la Virgen habló de la fe. Entonces ella dijo que en esos tiempos se apagaría la luz preciosa de la fe. Y si se apaga la fe, entonces todo es distorsionado, todas las virtudes no sabemos qué son, no sabemos cómo se practican, no sabemos dónde están. Entonces la Virgen dijo que habría un momento en que esa fe se perdería en la gran parte de la gente, del mundo, pero ella iba a ser un gran milagro, que habría una gran victoria y que volvería la fe, ¿verdad? Que habría un momento de sufrimiento en la iglesia y que después volvería la fe. Y lo que estamos viviendo hoy es ese momento de sufrimiento, de incertidumbre, porque la iglesia está oscurecida y la fe de la iglesia está oscurecida. Entonces debemos volver a los que queremos conservar la fe, los que nos vanagloriamos de ser tradicionalistas, debemos serlo realmente si tenemos ese concepto verdadero de la fe, y no comenzamos a devaluarla o a deformarla. Y es muy fácil, porque además el ambiente es tal hoy en el mundo que es muy difícil vivir esa fe y practicarla bien en un ambiente como el que estamos viviendo. Y cuando hablamos con alguna persona y le hablamos de la fe, le hablamos de la caridad, él entiende otra cosa, o sea, que ya las palabras ya no significan lo mismo. Para los modernistas y para nosotros no significan lo mismo. Cuando yo les hablo de fe, ellos entienden otra fe, otra manera de practicar la fe, otra manera de vivirla, y entonces no nos entendemos, aunque aparentemente nos entendamos, en el fondo no. Entonces es muy difícil. Entonces cuando yo hablo con una persona de caridad, esa persona entiende el buenismo, entiende el sentimentalismo, entiende la bondad a todo precio, a precio de la verdad, la bondad que sacrifica la verdad. Para ellos eso es la caridad. Entonces para nosotros la caridad no significa eso. Entonces estamos en otro lenguaje, estamos en otro mundo. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque también nosotros mismos nos dejamos influenciar por esa mentalidad que nos rodea, y la gente no ve que la fe, la bondad depende de la fe, depende de la verdad, depende de Dios. Entonces que Dios es la verdad misma. Entonces cuando impugnamos la verdad de la iglesia, estamos impugnando a Dios. Cuando desobedecemos la verdad de la iglesia, estamos desobedeciendo a Dios. Y eso es lo que los católicos modernos no entienden, y que los católicos tradicionales, que tienen un espíritu liberal, pues tampoco entienden bien,
para ellos la fe es todo una cosa exterior, es pura exterioridad. Entonces, sí, la tradición consiste pues en tener grandes obras, en construir iglesias, en ser muchos, en ser numerosos, en el entusiasmo, en hacer procesiones con muchos cantos. Son cosas buenas, yo no digo que sean malas, en tener muchas amistades, en procesiones, cosas exteriores, pero la fe no es eso. Entonces, todas esas cosas que pueden ser buenas, sí, a condición que estén que provengan de una verdadera fe, que lleven a la verdadera fe. Entonces, si ahora hay tradicionalistas que dicen, no, es que el Papa nos ha aprobado, porque hace pocos días a los dirigentes de la Fraternidad San Pedro fueron a ver al Papa, y el Papa les dijo que sí, nosotros los autorizamos a ustedes, pero a condición de que ustedes acepten la nueva misa. Entonces, es una burla. Es como decirles, mira, ¿para qué eres tradicionalista? Quieres defender la misa, pero al mismo tiempo debes defender o aprobar aquello que tú has desaprobado, porque tú no querías esa misa moderna, porque justamente buscas la misa tradicional. Entonces, es burlarse de ellos, decirles, bueno, te damos el permiso de decir la misa tradicional, pero tú vas a aprobar la misa moderna. Y eso es contra la fe, porque la misa moderna impugna la fe, porque la misa moderna es protestante. Entonces es una manera de destruir las convicciones, que aunque ellos digan sí, entonces se vuelve vano, porque cuando ellos dicen la misa tradicional, están aprobando la nueva misa. Entonces eso es contradictorio. Entonces es como cuando un monje francés, el padre que estaba en la congregación de Barrou, fue a ver a Papa Benedicto XVI para pedirle que le dieran la misa tradicional. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron, sí, pero vas a primero celebrar la nueva misa con el Papa. Pues es una burla, se estaban burlando de él. Él viene a pedir la misa tradicional porque quiere, según él, permanecer católico, y la respuesta que le dan es tienes que decir la nueva misa. Entonces, y él aceptó, porque era un liberal. Entonces, en lugar de decir no, jamás yo no diré esa misa. Entonces, como hizo Monsieur Lefebvre. Entonces, si estamos, como hay también en la tradición o incluso en la resistencia, quienes aprueban diciendo que la nueva misa se puede ir, no hay problema. No, es que la nueva misa está contra la fe. Entonces, la gran mayoría no sabe eso, la gran mayoría ignora eso por falta de esa pequeña curiosidad de buscar la verdad. Cuando uno ve que el mundo está mal, cuando uno ve que las cosas son anormales, pues uno busca la verdad. Pero los católicos modernos, liberales, ellos no buscan la verdad, buscan la comodidad, buscan estar en una situación que no tengan problemas, es lo que buscan. No es la verdad en primer lugar, sino en segundo lugar, y eso es un error. Entonces, por eso la Iglesia siempre le dio tanta importancia a la doctrina, por eso hubo todas esas guerras religiosas, y que la Iglesia aprobaba, que el Papa San Pío V decía, ¿no?, que Francia se estaba volviendo protestante. Entonces el Papa San Pío V organizó la nobleza francesa para que hicieran la guerra a los protestantes. No era pacifista San Pío V. Pero al final él les dijo, no, y no les tengan misericordia, a lo cual desobedecieron. La nobleza francesa desobedeció al Papa y no hicieron lo que él les dijo, y toda esa nobleza después se transformó en masonería, y por eso Francia sufrió grandes consecuencias de haber desobedecido a San Pío V, porque pensarían, es que él exagera,
no tiene misericordia, nosotros ya habíamos ganado la guerra, hay que perdonarlos, y en lugar de castigarlos, les perdonaron. Y esa gente con el tiempo, toda esa nobleza francesa protestante se convirtieron en masonería. Entonces ahorita Francia está infestada de masonería, pero que hubiera sido muy diferente la situación si hubieran oído a San Pío V. No los castigaron, los dejaron así por falsa misericordia, falsa caridad. Entonces el primer combate siempre es el de la fe. Entonces la gran cosa que deberíamos tener bien clara, porque hoy siempre se ve que los católicos tradicionales comienzan bien y con el tiempo empiezan a bajar, comienzan a degradarse, comienzan a bajar la guardia, ¿por qué? Porque no tienen claro el concepto de la fe. Entonces, es que ahorita ya tenemos una iglesia, es que ya somos muchos, es que hacemos ruido, ya mucha gente sabe que existimos, tenemos construcciones, eso no es la fe, eso son obras, pueden ser obras de la fe, pero no son la fe. Y nosotros, los tradicionalistas, estamos aquí, en primer lugar, para defender la fe. Entonces, no es cuestión de que seamos muchos, no es cuestión de que seamos buenas gentes y que la gente nos vea bien porque simpatizamos con todos. Es que es normal que hoy no le guste a la gente la tradición, porque la tradición está en contradicción con lo que hoy la gente hace, ¿verdad? Hoy la gente hace abortos, hoy la gente tiene sexo libre, hoy la gente tiene diversiones malas o malsanas. Hoy ya se ha excluido la cruz de la vida familiar, de la vida personal, entonces porque eso es desagradable. Entonces hoy se busca la comodidad y una paz ficticia, y entonces los católicos tradicionales, si no tienen bien claro primero el combate de las ideas, el combate de la doctrina, entonces van a flaquear y se van a ir degradando poco a poco, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, porque también porque ignoran que la vida cristiana es un combate y que eso desagrada soberanamente a los liberales, a los católicos sentimentales, buenistas, les desagrada hablar de combate. Pero ¿por qué vino Jesucristo al mundo? Para rescatarnos del pecado, porque murió en la cruz para rescatarnos del pecado. Entonces, la obra de Jesucristo es un combate contra el pecado original, contra las consecuencias del pecado original, contra aquellos que sirven al demonio, contra el mal en la tierra. Entonces, la iglesia siempre ha sido combativa, siempre. Entonces, si uno se fija que hay tradicionalistas que comienzan bien al principio y después comienzan a endulzarse y ya no hay combate, pero no, la iglesia siempre ha sido combativa, siempre ha combatido el mal. Que se informen, que lean la vida de los santos, que vean la historia de los concilios, que la historia de todas las enseñanzas de la iglesia, y siempre ha sido combativa la iglesia. No por crear problemas, sino porque el mal está presente en el mundo y que siempre habrá que luchar contra él. Aspiramos a una vida tranquila, aspiramos a una vida cómoda, aspiramos a evacuar la cruz de Jesucristo de nuestra vida. Pues entonces vamos a acabar con el combate. No habrá más combate. Y ya no son miembros de la iglesia militante, porque la iglesia militante es una iglesia por definición combativa. Entonces, sí enseñan a sus hijos a ser buenos, a no hacer el mal, pero no les enseñan a combatir el mal.
entonces no les enseñan a excluir el mal. Entonces, así, no hagas mal a nadie, pero tampoco molestes a los que están mal, ¿verdad? Entonces no es así. Entonces, muchas veces Jesucristo iba y en cierta manera les decía a los fariseos sus verdades, y si uno se fija bien, aparentemente no había necesidad de que les dijera eso en ese momento. Entonces, es que Jesucristo era una persona problemática, una persona, ¿no? Él combatía el mal. Y eso forma parte de la iglesia, porque la iglesia nació para combatir el mal, para combatir las consecuencias del pecado original, y todas las consecuencias del pecado original, que son la existencia del mal en el mundo. Entonces, mientras Dios no haya restaurado el mundo, el universo, al fin del mundo, pues siempre habrá problemas en la tierra y siempre habrá que luchar. Ya los santos que están en el cielo no necesitan combatir, porque en el cielo no existe el mal, no existe la mentira, no existe la injusticia. Entonces, los católicos liberales creen que en esta vida se puede ya, como en cierta manera, disfrutar el cielo, pero no es verdad. Y hay un libro excelente que yo recomiendo a muchos, es el libro de San Agustín, que estoy oyendo actualmente en audio. Se puede oír en internet, son grabaciones que les llaman audiolibros, y lo puedo poner a las personas que hoy les envíe el sermón para que lo oigan. Este libro es interesantísimo, y San Agustín nos explica que desde siempre y siempre habrá el combate de las dos ciudades. Así se llama el libro, las dos ciudades. ¿Cuáles son las ciudades? Es la ciudad de Dios, es esa ciudad que fue edificada por aquellos que primero amaban a Dios y después hasta el desprecio de sí mismos, mientras que la ciudad del hombre, o la ciudad del mundo, fue el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y hoy es la ciudad del hombre la que vemos por todos lados, porque la gente buscan su seguridad, su bienestar, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Pues buscan la paz, pero sacrifican la voluntad de Dios, la ley de Dios, la verdad de Dios, la enseñanza de la iglesia, la verdadera iglesia, no la iglesia conciliar, la iglesia católica de 2000 años. Entonces ese amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, a veces este desprecio no es tan descarado, a veces es simplemente decir, no, es que le dan largas al asunto y finalmente no hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchos católicos obran así, y ellos ya pertenecen a la ciudad ya no son de la ciudad de Dios, porque ya están sirviendo la ciudad del mundo. Y ¿cuál es la diferencia de los católicos que sirven a la ciudad de Dios, que construyen la ciudad de Dios? Es que siempre le piden a Dios los medios para ir al cielo. No tanto como hacen los católicos liberales que sirven a la ciudad del mundo, a la ciudad del hombre, que piden a Dios los medios para vivir bien en esta vida. No es lo mismo. Pedir a Dios los medios para ir al cielo no es lo mismo que pedir a Dios los medios para vivir bien en esta vida. Y es típico de los católicos liberales, Dios mío, que no me falte dinero, que no me falte que comer, que no me falte comodidades, que no tenga problemas, que no tenga cruces. Es lo que piden. Piden vivir bien en esta vida. Y no se acuerdan de Dios que cuando tienen problemas, porque están al servicio de la ciudad terrena. Entonces esas dos ciudades siempre han existido desde Adán y Eva, y se han hecho la guerra y se han combatido. Entonces, ¿a qué ciudad queremos pertenecer? Preguntemos a nosotros mismos si cuando yo rezo, pido a Dios los medios
¿Para qué? ¿Para ir al cielo o para hacer mi gusto, para hacer mi felicidad aquí en la tierra? Pues es muy mala señal cuando pedimos las cosas solo para vivir bien aquí. Y pedimos que Dios nos quite las cruces, que Dios nos quite las dificultades, que no tenga ningún problema. No, hay que pedirle a Dios los medios para ir al cielo, y parte de esos medios pues es también tener algo que sufrir por Dios, tener algo que meritar, ¿verdad? Como Jesús se le apareció a San Juan de la Cruz, y que pues San Juan de la Cruz había escrito libros muy buenos sobre Dios, y Jesucristo se le apareció a San Juan de la Cruz y le preguntó: has hablado muy bien de mí, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te recompense? Y San Juan de la Cruz le respondió: pues sufrir, padecer por ti. Es lo que le respondió San Juan de la Cruz. Pues un católico liberal ni imaginar que le pida algo hacia Dios. Ellos piden vivir bien, no tener problemas, la evacuación de la cruz, de la vida. Es verdad que no debemos buscar la cruz viene sola, Dios nos la manda, su providencia. Cuando viene hay que sobrellevarla, hay que aceptarla, pero no debemos buscarla nosotros mismos. Pero sí, a veces viene sola, a veces una enfermedad, una persecución, la dificultad para hacer nuestros deberes, ¿verdad? Hay personas que tienen mucha dificultad a vivir, a alimentar a sus hijos, a educarlos bien, pero lo hacen de todos modos porque quieren. Eso es llevar la cruz, cuando uno acepta sus obligaciones. Entonces, el verdadero combate hoy es sobre todo el combate de la fe. Entonces, hay muchos tradicionalistas que se han desvirtuado y que han hecho de la vida, de la tradición, una cuestión puramente exterior, una cuestión incluso de vanidad, de quererse hacer ver, que los vean, que los admiren, y no, el combate de la fe es primero el combate por las ideas, la doctrina, no el buenismo. Es que yo quiero ser bueno, entonces yo voy a misa, voy a rezar con mucha piedad, con mucho sentimiento, entonces ya soy bueno. No, hay que combatir primero las ideas de la fe. Entonces vemos que hoy son combatidas sutilmente. Nunca el demonio fue tan sutil, y de una manera sutil el demonio nos pone ese veneno en muchas cosas, ¿verdad? Al punto, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica del Cardenal Ratzinger, pues si uno lo ve a primera vista parece bien, pero el veneno está sutil. Entonces hay un estudio que hizo Monseñor Tissier de Malherbe de la Fraternidad San Pío X, en el que explica por qué ese catecismo es modernista. Es un estudio muy bien hecho. Entonces, pero aparentemente, si uno lo ve a primera vista, parece tradicional ese catecismo, pero es que es muy sutil el error. Entonces, si hay alguien que no tiene preocupación por la verdad, porque no tiene preocupación por la doctrina, pues se bebe todo eso, se lo bebe como el agua. No, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a pensar mal? ¿Por qué voy a...? etcétera? Son razones mundanas que tienen los católicos liberales de la tradición. Entonces, hoy, por ejemplo, los dirigentes de la Fraternidad San Pedro que fueron a ver al Papa, si uno ve las fotografías, pues todo está bonito, todo son sonrisas, todo parece agradable, pero están haciendo una traición. Entonces, ellos fueron fundados por el padre Bisi, que él traicionó a Monseñor Lefebvre, salió de la fraternidad para fundar la Fraternidad San Pedro, y él, en ese momento, él quería defender la misa, pero ahora ni eso. Entonces, no, porque si uno acepta la nueva misa, pues no tiene sentido defender la misa tradicional. Entonces,
el concepto católico de la obediencia es que yo debo obedecer siempre que un superior me pide algo, que sea, aunque fuera menos bueno, yo debo siempre obedecer. Y si yo no obedezco cuando un superior me pide algo menos bueno de lo que yo me parece a mí, entonces yo estoy haciendo un pecado, porque la obediencia católica es así. Hay que obedecer siempre, a menos que un superior me pida algo que sea un pecado, que sea contra la fe, que sea contra la moral. En ese caso yo debo desobedecer. Pero si un superior me pide algo que es menos bueno, que no es malo, pero que es menos bueno de lo que yo tengo la idea que para mí me parece que esto es mejor y no obedezco, entonces hago un pecado, tengo que obedecer siempre. Es el concepto católico de la obediencia, que ya mucha gente racionalista no lo ve, ¿verdad? No ve que la obediencia sí es una realidad. Entonces, pues ellos sí, entonces se van a aceptar que decir que en la nueva misa no hay problema, entonces ya están transigiendo en su fe, ya están comprometiéndose, ya están haciendo. En sí es materia grave, materia de pecado mortal, esas cosas, ¿verdad? Es materia de pecado mortal. Que ellos lo vean o no lo vean es otro problema, pero en sí es grave. Entonces, que no nos digan que no están comprometidos, ¿verdad? Entonces, no es suficiente la misa, no es suficiente tener iglesias, porque ellos tendrán iglesias, tendrán seminarios, tendrán gente, tendrán muchos fieles, pero ya no defienden la verdad. Bueno, el meollo de la tradición es la defensa de la verdad, y es así como nació la Fraternidad San Pío X. Así fue como Monseñor Lefebvre la fundó, con ese objetivo. Y ya lo han olvidado los superiores hoy. Entonces se han vuelto diplomáticos, se han vuelto muy psicólogos, ya no creen que la verdad de la Iglesia salva, es la que nos salva, es el alimento del alma, y ese alimento que se multiplica porque la verdad puede ser conocida de todos y no es por eso que se escasea, ¿verdad? Así como Jesucristo multiplicó el pan, pues si todos los hombres de la tierra aceptaran la verdad de Dios, eso no la debilita, eso no la hace que se escasee. Entonces estamos aquí para recibir esa verdad. Entonces, ¿a qué ciudad servimos? ¿A la ciudad de Dios o a la ciudad del mundo? ¿A la ciudad de Satanás? No nos hagamos ideas falsas de lo que es el bien, lo que es la bondad, y la tradición, incluso la resistencia. Lo que nosotros defendemos en primer lugar sustancialmente es la fe, es el acto de fe que no está comprometido, que no está debilitado, y ese combate que la Iglesia siempre ha hecho. Entonces, si yo no estoy en combate con el mal, en combate con el error, es que no tengo la fe, porque la fe siempre nos pide eso. Si vemos los escritos por ejemplo, los escritos de San Pablo, ¿verdad? Él siempre está combatiendo el mal, siempre, en todo momento está denunciando el vicio, está denunciando el error, siempre está en combate. Entonces, que no nos digan que el combate no es algo propio a la Iglesia, y que ahorita todos vamos a ser amigos, que vamos a hacernos ecuménicos, que vamos a ir a ver al Papa con grandes sonrisas, y ya todo está bien, ¿verdad? Es prueba de que esa gente no tiene noción de lo que es más importante en nuestra religión. Y así se destruye la Iglesia, se destruye la fe, se destruye la tradición. Entonces, no es la armonía entre los hombres la bondad de la Iglesia, no. La armonía viene en segundo lugar. Se puede hacer una armonía en base a la verdad, pero no se sacrifica la verdad por la armonía, por la paz entre los hombres, ¿verdad? Entonces, no hay caridad entre los hombres si no hay esa convicción común que se llama fe, fe de la verdad.
Entonces es algo que falta hoy en el mundo, el amor a la verdad, el amor que es equivalente. Cuando yo digo amor a la verdad, es amor a la fe. Y Monseñor Lefebvre, que siempre nos hablaba, se veían todos sus discursos, sus palabras, ese amor a la verdad, ese amor a la verdad de la Iglesia, esa defensa de la fe continua contra los errores modernos, que hoy esa mentalidad que teníamos Monseñor Lefebvre desaparece de la fraternidad y se han vuelto sacerdotes buenistas que nada más son capaces de hacer cosas bonitas para que la gente esté contenta y es puro buenismo, no es realmente una fe combativa. Y somos miembros de la Iglesia militante porque la Iglesia es militante, no es una palabra vana, y si no somos militantes pues no somos miembros de la Iglesia militante, así que no nos hagamos ilusiones. Cuando se defiende la verdad de la Iglesia, se defiende enteramente, junto con la actitud que corresponde enteramente. Entonces, si yo hago mi deber, pero lo hago a 50%, a 90%, pues yo estoy faltando a mi deber. Entonces no basta que hablemos de ciertas cosas, debemos hacerlo bien todo. Y es lo que Jesucristo nos pide, la Iglesia nos pide, si no, es lo que se llama pecado de omisión. Y en un mundo actual tan difícil, no nos podemos permitir la omisión, porque todo está ahorita en peligro, y cualquier omisión puede ser causa de un naufragio, de realmente de una cosa tremenda. Entonces no debemos hacer omisiones en esta época. Que Dios nos asista, la Virgen en su corazón inmaculado nos proteja, nos dé esa adhesión a la verdad plena, a la bondad plena de Dios, sin excepciones. Eso solo ella nos lo puede ayudar a hacer en nuestra pequeña medida, porque ella era la Madre de Dios, ella lo hizo de una manera eminente, pero aún así ella nos puede ayudar a nuestra medida a hacer bien las cosas, nuestros deberes católicos y nuestra fidelidad a la fe, nuestra fidelidad al combate de la Iglesia, que no es excesivo, por naturaleza es natural, es normal, combate de las ideas, y pidámosle a Nuestra Señora el espíritu de su corazón, que aunque fuera su corazón, siempre siguió la fe. Ella no hacía sentimentalismo, ella siempre siguió por la enseñanza de Dios y no era buenista. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.